contra de emergencia, aspectos farmacológicos y de información pública implicadas en la valoración de bioética por la Universidad Católica de Valencia. La experiencia del docente que nos va a acompañar esta tarde de hoy ha sido profesor agregado de la Universidad Católica de Valencia. Ha impartido asignaturas como salud escolar, bioética, máster en dirección y gestión de centros sanitarios. Además, es acreditado por la Agencia Nacional de Calidad y Acreditación y es doctor en España también. Las líneas de su investigación principalmente tienen que ver con la investigación en la bioética en el Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad de Valencia. Así que, sin más, pues, doctor, aquí estamos escuchándolo y listos para su ponencia. Sea bienvenido. Damos un fuerte aplauso a nuestro ponente. Muchas gracias por sus palabras tan gentiles. Muchas gracias por permitirme participar en estas jornadas tan interesantes, tan ricas. Eh, Estoy un poco despistado porque yo ayer hice un seminario y creo que la gente que asistió al seminario no es la misma que asiste hoy a esta conferencia magistral. Me da la sensación, por lo que estoy viendo desde aquí. Es, Eso es quiere la- decir, sí, perdón, sí, doctor, es la misma audiencia, el mismo auditorio, perfecto. Vale, estupendo. un poco más amplia del día de ayer. Muy bien. Entonces, yo ayer voy a hacer un pequeño resumen de lo que quise hacer para pasar a lo que quiero hacer hoy. Mi tema es el aborto. El aborto es un tema antiguo, muy hablado, muy manejado, pero nunca lo suficiente. El aborto es uno de los problemas más graves que tenemos planteados hoy en bioética, de los más graves. Yo quiero pensar que es el más grave, porque además la deriva que están tomando muchos gobiernos, incluso la deriva que se está animando desde Naciones Unidas y desde la Organización Mundial de la Salud acerca de los posicionamientos de los distintos países de cara al aborto son muy preocupantes. Como ustedes saben, Francia ya incluyó el derecho al aborto en su constitución. En España hay intentos de hacerlo, pero es reconocido como un derecho. Es decir, no hay ningún problema en situar el derecho a la vida como primer derecho humano y junto a él el derecho a que una madre mate a su hijo como un derecho más. Esta deriva absurda, imposible de explicar, está dando un peso y una importancia ética al tema del aborto que, lejos de menguar, crece. Ayer lo que hice en mi conferencia fue, sobre todo, primero hablamos de los eufemismos, es decir, las manipulaciones del lenguaje, cómo modificar los conceptos modificando las palabras, cómo cambiar la percepción que la gente tiene del drama del aborto modificando la terminología que se usa para hablar de ello. Y vimos algunos eufemismos, como esconden, son palabras bien sonantes que esconden una realidad cruda. Y incidí mucho ayer en pesar, o sea, en desmentir, mejor dicho, que el aborto no puede clasificarse en ningún caso en el capítulo de salud sexual y reproductiva, como están haciendo muchos países cuando legislan sobre el aborto. Es decir, cuando se procede a marcar el límite legal sobre el ejercicio del aborto en las distintas regulaciones de los países, se tiende a incluir el aborto como una conquista de salud sexual y reproductiva, una conquista de la autonomía de la mujer. Y al final eh, estamos cometiendo un acto de cinismo o de ignorancia, en el mejor de los casos de ignorancia. Yo lo que pretendí ayer es hacer presente las evidencias científicas que se suceden y se acumulan y son objetivas e incontestables sobre la agresión tremenda que el aborto supone sobre la homeostasis de la mujer embarazada, además de sobre la vida de su hijo. Es decir, el aborto no solo
es una intervención violenta que termina con la vida del nasciturus, por supuesto, este es el primer problema, sino que paralelamente el aborto es una intervención violenta que viene a intervenir sobre un complejo biológico que es la gestación. Ayer hablé un poco de esto. La mujer gestante no solo incuba a su bebé, el organismo de la mujer gestante, su fisiología, su bioquímica, sus niveles endocrinos, su inmunidad y sobre todo su cerebro cambian profundamente durante la gestación y se ponen en función de un hecho maravilloso en biología, que es la transmisión de la vida. Esta adecuación del cuerpo de la mujer al proceso de la gestación, a la transmisión de la vida hacia su hijo, produce profundos cambios en ella. Trabajos recientes han evidenciado cambios cerebrales muy intensos en áreas corticofrontales y temporales en la mujer durante su gestación. Estos trabajos evidencian que estos cambios en la conectividad cerebral que se produce en el cerebro de la mujer gestante durante el embarazo permanecen en un primer estudio. Siguió durante 2 años y estos cambios no se habían revertido. Un segundo estudio las ha seguido durante 5 años y estos cambios no se han revertido. Quiere decir que el embarazo modifica profundamente, también a nivel neurológico, el cuerpo de la mujer gestante, que la prepara para la maternidad. En este contexto maravilloso que vamos descubriendo, cada vez sabemos más cosas y cuando aprendemos más cosas sobre la gestación, nos damos cuenta de que hay muchas más que no sabemos. Hay otro dato de la gestación maravilloso que es la tolerancia inmune materno-fetal, cómo hay una modulación en la inmunidad de la gestante que no ataca a su hijo, que es genéticamente distinto de ella, y por lo tanto su sistema inmunitario está programado para combatirlo, pero no lo combate. Genera una tolerancia selectiva frente a su hijo, mantiene su capacidad de respuesta inmunitaria frente a otros agentes infecciosos. Esto es muy interesante, ¿no? Y nos da una muestra de los profundos cambios a nivel homeostático que se producen durante la gestación. Bien, estos cambios, imaginaros, estos cambios cerebrales de conectividad cerebral que observamos durante la gestación y que se mantienen muchos años después, ¿cómo, cómo se comportan cuando yo incido violentamente a interrumpir este proceso? Entonces, ayer podéis imaginar, el aborto es una interrupción violenta sobre un proceso complejo que afecta la vida de dos, la del nasciturus con la que termina y la de su madre que queda gravemente afectada. Casi todos los estudios que han controlado las secuelas del aborto se han centrado en las secuelas psicológicas, porque son las más frecuentes. Las secuelas psicológicas, depresión, tendencias autolesivas, ideación suicida, eh, aumento de riesgo de conductas adictivas, etcétera. Hay muchísimos estudios que detallan el objetivo empeoramiento de la salud psíquica de una mujer tras el aborto. Este empeoramiento es más agudo si el aborto es de repetición. Es decir, las mujeres que repiten más de una vez el aborto agudizan, incrementan los riesgos. Bien, esta intervención violenta efectivamente va a afectar al cuerpo entero de la mujer, pero sobre todo a su psique. Esto explica el incremento en la incidencia de trastornos psíquicos tras el aborto. Pero hay trabajos más recientes que no se limitan a los trastornos psíquicos y nos dicen, por ejemplo, un dato que recuerdo que di ayer, continuar un embarazo adolescente, continuar o sea, esto es una cosa que nadie defiende. Una adolescente se queda embarazada sin quererlo, debe abortar, porque su vida queda hipotecada, porque está inmadura, no tiene la madurez para ser madre, es un desastre. Debe abortar. Todo el mundo piensa esto, ¿eh? Bueno, pues hay un estudio muy interesante que dice, continuar
el embarazo en una adolescente reduce a la mitad el riesgo de muerte prematura. Es decir, hacer abortar a un adolescente incrementa espectacularmente el riesgo de muerte prematura, ¿no? Es algo que viene a desmentir un poco la creencia. ¿Por qué? Porque con todas las complicaciones que puede tener un embarazo adolescente, que las tiene, las va a tener, con todas las modificaciones que va a inducir en la vida de estas adolescentes, la agresión violenta que supone una intervención abortiva va a causar mucho más daño, mucho peor, hasta el punto de ponerla en riesgo de mortalidad. Por ejemplo, hay un 170% de incremento de riesgo de mortalidad en las mujeres que abortan voluntariamente con respecto a las que abortan accidentalmente. Esto es muy interesante. Es decir, se han estudiado en grupos comparativos abortos espontáneos versus abortos provocados. El grupo de abortos provocados presenta unos índices de riesgo de mortalidad tras el aborto muy superiores a las mujeres que abortan de manera espontánea. Es decir, es la intervención violenta y agresiva que supone, que ahora voy a un poco a detallar, que supone un aborto, lo que provoca este daño permanente en la mujer que aborta. Por tanto, que la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas nos estén encuadrando el aborto en el marco de la salud sexual y reproductiva, ¿cómo lo calificaríamos? Desde luego, no tiene nada que ver con la verdad. Es una auténtica manipulación, es un engaño. Estos datos que les estoy dando, y hay muchos más, ayer los detallé y están en la presentación que hice ayer, que creo que tengo que repetir esta noche, me parece. Creo que el seminario de esta noche es el mismo que el de ayer, me pareció entender en el programa. No, continuamos, doctor. Ah, muy bien, Es la perfecto, continuidad de esto. fantástico, estupendo. Entonces, estos datos que se acumulan son sistemáticamente ocultados a las mujeres que se acercan con angustia a solicitar un aborto. El hecho de ocultar la evidencia científica de la naturaleza destructiva, pero una destrucción integral no solo del hijo concebido, una destrucción integral también de su persona. Ocultar esta naturaleza destructiva del acto de abortar a las mujeres que angustiadas se acercan buscando una solución es privarles de de su autonomía, de su capacidad de tomar decisiones libres. Si se le oculta la verdad a quien tiene que decidir, le estamos también impidiendo el ejercicio libre en su elección. Esto es gravísimo en bioética. Sin embargo, parece que todos estamos encogiéndonos de hombros en todas partes y a todo el mundo esto le parece bien. Lo que hace Planned Parenthood, la multinacional del aborto norteamericana, de prohibir en sus clínicas que se muestre absolutamente ninguna imagen del embrión a la mujer que entra para abortar. Está prohibido. Si la mujer lo pide, no se le puede hacer. La mujer dice, quiero una imagen de mi hijo antes de abortar, no se le puede hacer. Está radicalmente prohibido en Planned Parenthood. En España, la última modificación del aborto no ha suprimido la obligación de informar a la mujer sobre la naturaleza de lo que va a hacer, sobre los riesgos que contrae con la intervención y sobre alternativas al aborto. Esta obligación que existía ahora ha desaparecido. Por lo tanto, se pretende extender el aborto, generalizar el aborto, manipulando la información y convirtiéndolo o dando la imagen de que el aborto no deja de ser un método contraceptivo más. Es triste ver cómo aumentan en las estadísticas el número de mujeres que aborta de repetición. 2, 3, 4 abortos. Esto es terrible, terrible. Y esto en parte se debe a que estas mujeres no tienen información, no saben lo que están haciendo, no saben el riesgo que están contrayendo con estas prácticas. Bien, esto es un poco lo que quería decir antes de proseguir. Y ahora, si me permiten, voy a compartir la pantalla. Espero que no haya ningún problema. Me confirman que
que ustedes la ven bien. Sí, ahora lo vemos. Perfecto. Muy bien, se ve la primera diapositiva, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, voy a intentar seguir en esta ponencia desentrañando las, los embustes, las mentiras, la manipulación de la información interesada. Hay veces que la información que se suministra es inexacta por ignorancia, ¿eh? Pero en este caso no es la ignorancia la que mueve al error. Hay verdadera intención de sesgar datos, de presentar las cosas como no son, para extender esta práctica terrible del aborto, con intenciones más ocultas que pueden estar ligadas al control poblacional, etcétera. Saben ustedes que Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud está supeditando la entrega de ayudas al desarrollo a que los países implementen políticas abortistas, entre otras cosas. ¿Eh? Ustedes quieren dinero para el desarrollo, muy bien. Implementen políticas que liberalicen y hagan accesible el aborto a todas las mujeres. Luego hay una intención clara, política, de control demográfico detrás de estas intervenciones. Esto es muy triste y bioéticamente nos importa mucho. Bien, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, cuyas siglas figuran en la parte superior de esta diapositiva, definen en este caso que les estoy mostrando correctamente el aborto. Expulsión o extracción de la madre de un embrión de menos de 500 gramos, si es mayor se habla de feticidio, de peso o menos de 22 semanas de gestación, independientemente de que haya o no signos de vida y de que haya sido espontáneo o provocado. Esto es un aborto, la extracción de su madre de un embrión. ¿De acuerdo? Pero cuando llega la fecundación in vitro, 1978, nacimiento de Louis Brown, en el momento en el cual podemos manejar un embrión fuera del cuerpo de su madre en el laboratorio, entonces se plantea redefinir el concepto de embarazo. ¿Para qué? Para redefinir, manipulando el lenguaje, el concepto de aborto. Ahora ya no dice OMS que aborto sea esto. Ahora, OMS dice que aborto solamente se puede dar si el embrión está implantado. Es decir, deja fuera del concepto aborto a todas las interrupciones de embarazo que se producen en los 14 primeros días de gestación. Esta manipulación grosera, crearse esta ventana de 14 días de embarazo inicial para hacer durante esos 14 días lo que nos dé la gana con ese embrión, sin que exista ninguna connotación ética negativa, no es más que una manipulación científicamente intolerable. Una mujer está embarazada cuando gesta dentro de sí la vida de su hijo, un individuo de la especie humana distinto de ella, con una identidad propia e irrepetible. Esto es un embarazo. Si yo incido en este embarazo para terminar con la vida de este bebé, da igual que lo haga al minuto 1 de embarazo o que lo haga en la semana 40, da igual, es un aborto, es una intervención violenta para terminar con la vida de este nasciturus. Por lo tanto, si bien esta definición que vemos aquí es correcta, no es la que actualmente está aplicando la Organización de Naciones Unidas ni la Federación Internacional. Esto es lo que más me preocupa. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que debería guiarse exclusivamente por criterios científicos contrastados, pero no lo hacen, no lo hacen. Han contaminado su discurso de criterios ideológicos y esto es gravísimo, porque la consecuencia de alejarse de la evidencia científica es traicionar a la población, manipular a la población, ocultarle la verdad y finalmente hacerle daño. Bien, hecha esta aclaración, que debo siempre hacer que hablo del aborto, porque siempre hay alguien que me dice, no, oiga, pero esto no es un aborto, porque no hay implantación. Perdone, obstétricamente es un aborto. Diga OMS lo que quiera decir. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar hoy de los abortos ocultos, del drama oculto del aborto, de esos abortos que no entran en las estadísticas, que no son contabilizados, que nadie conoce.
que se producen por millones en todo el mundo. Entonces, hablaremos de tres tipos de aborto: el aborto preimplantatorio, el aborto postimplantatorio precoz y el aborto postimplantatorio tardío. Este primer tipo de aborto, que es el aborto preimplantatorio, es el que OMS no tiene en cuenta, no valora, no existe para ellos. Esto es una herencia perversa de la definición del término preembrión, que ya la Ethics Advisory Board de los Estados Unidos y la Comisión Warnock en Gran Bretaña en los años 80, 84, 85, definen, atentos, definen inventándoselo, porque no existía ninguna evidencia científica que avalara esta definición, pero definen inventándoselo el término preembrión. Incluso algún embriólogo de la comisión, una embrióloga en concreto, se atrevió a decir que el embrión temprano no es un individuo de la especie, no es por supuesto un ser humano, sino que es un simple agregado celular. Eso fue una de las cosas que dijo una de las embriólogas de la comisión Warnock 1985. Esta herencia de considerar al embrión temprano como un agregado celular sin identidad propia es la que ha derivado después durante todos estos años. Y esto nos llega hasta hoy en la ausencia absoluta de la consideración de los derechos del embrión temprano, que es considerado como un simple amasijo celular. Hoy, la evidencia científica y el consenso científico permite afirmar con rotundidad que la vida humana empieza desde el momento de la concepción. No existe ninguna duda. No hay ningún científico honesto que discuta esto. Ninguno. Hay muchos datos que avalan esto. Comentaré ahora alguno de ellos. Sin embargo, a pesar de que científicamente la acumulación de evidencias no deja duda acerca de la consideración del embrión temprano como un individuo de la especie humana desde el momento de la concepción, seguimos haciendo con estos embriones tempranos lo mismo que se hacía cuando no eran considerados seres humanos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando a la ciencia? ¿Es posible hacer ciencia sin ética? ¿Es posible que científicos honestos ignoren y manipulen la realidad? ¿Y es posible que se lo cuenten así a la gente? Esto es muy preocupante. Por eso os digo que a mí en bioética, de todos los temas que analizo, este es el que siempre gana por goleada en mi nivel de preocupación. Porque veo que no resolvemos este problema. Es un problema creciente que se agudiza. No lo resolvemos, lo agravamos. Bien, como os decía ayer, en vez de, utilizar en vez de la palabra aborto, la palabra interrupción voluntaria del embarazo, interrupción voluntaria de la gestación, no deja de ser un eufemismo que trata de dulcificar una realidad inasumible. Cuando yo a veces digo abortar es matar, hay gente que dice, no puede usted decir eso. No puede usted decir que abortar es matar. Digo, entonces, ¿cómo lo llamamos? ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado en emplear las palabras precisas para nombrar los conceptos exactos. Abortar es matar. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, de maravillosa memoria, lo definió así: el abominable crimen del aborto. Así es como lo denominaba Juan Pablo II. El abominable crimen del aborto. Por lo tanto, podemos decir que es una interrupción voluntaria, que es un ejercicio libre de la mujer, es una conquista del derecho, que es salud reproductiva y salud sexual, es una interrupción legal del embarazo. Podemos denominarlo manipuladamente de muchas maneras para ocultar que lo que estamos nombrando es el hecho por el cual una madre decide voluntaria y libre, no, voluntariamente, pero no con libertad porque no ha sido bien informada, decide voluntariamente terminar con la vida de su hijo. Este es el drama que nunca, al que nunca nos deberíamos de acostumbrar. Hay muchos tipos de aborto provocado. Os voy a hablar de los abortos postimplantatorios primero, que son estos. Estos son los abortos que aparecen en las estadísticas, los que se contabilizan. 106.000, creo, este año en España.
106.000 abortos en un año contabilizados. Son muchos más. Son muchos más. Hay una buena bolsa de abortos postimplantatorios que no se contabilizan, que son los abortos químicos. Hay muchos abortos químicos que se hacen con fármacos como mifepristona, la RU486, y misoprostol, que es una prostaglandina. La combinación de estos fármacos provoca la pérdida del embrión en embarazos tempranos. Estos fármacos muchas mujeres los toman en sus casas. En Estados Unidos y también en Europa se pueden conseguir ilegalmente por Internet. Es ilegal, pero se pueden conseguir perfectamente. Entras en una página de Internet, pides la mifepristona y llega a tu casa sin ningún problema. Las mujeres la piden, no tienen que ir ni a la farmacia. Se la toman en casa, abortan en su casa, tienen sus hemorragias. Y si no hay complicaciones, nadie se entera de que han abortado. Solamente cuando las hemorragias no cesan y ponen en riesgo su propia vida, tienen que acudir de urgencias a un hospital para que sean tratadas. Y en este caso sí se registra el aborto, solo en estos casos. Es decir, aún las cifras de abortos postimplantatorios que se recogen por las entidades estadísticas no reflejan para nada la realidad del aborto. Pero los abortos postimplantatorios se realizan con estas técnicas fundamentalmente. La técnica de succión, una potente aspiradora con abortos tempranos, una potente aspiradora que va a succionar. ¿eh? El envenenamiento salino, una inyección de una solución hipertónica que va a provocar la muerte del bebé. La dilatación y curetaje, la dilatación y extracción son técnicas cruentas que extraen el feto a trozos. Alguna terrible que hace un parto parcial y después vacía, corta la cabeza del bebé. Hay verdaderas atrocidades que yo no voy a entrar en detalles porque aquí no venimos a hacer un discurso emocional. Quiero hacer un discurso totalmente racional. Racional. Mi intención es mostrar la realidad de los hechos, la evidencia de la ciencia, para que después podamos adoptar una postura correcta y preocuparnos lo suficiente sobre este tema. Finalmente, los abortos muy tardíos, en los cuales se practica una cesárea y se deja morir al bebé. También existe la posibilidad de un aborto químico, en el cual no hay intervención quirúrgica, sino que se utilizan antiprogesteronas, que son la RU486 mifepristona. Es un fármaco que bloquea los receptores de la progesterona. Si no dejamos actuar a la progesterona, detenemos el embarazo. Y las prostaglandinas, que provocan un incremento en las contracciones uterinas y facilitan la expulsión del embrión. Bien. Este método de operación cesárea, es decir, abortos muy avanzados, en los cuales se hace una cesárea y se deja morir al bebé, hemos publicado en el Observatorio de Bioética. Por cierto, pueden ustedes acceder a la página web de nuestro Observatorio de Bioética de mi universidad, que es gratuita. Pueden suscribirse a boletines quincenales, www.observatoriobioetica.org, y ahí tienen toda esta información y mucha más actualizada con fuentes, citas, referencias, etcétera, que pueden serles útiles en su investigación en bioética. En el Observatorio de Bioética hemos publicado una triste noticia recientemente. En un estado de Estados Unidos se ha pretendido, atentos a ver si me hago explicar bien, me hago entender, perdón, se ha pretendido obligar. Esto, tal como lo digo, parece increíble, pero es exactamente así. Se ha pretendido obligar por ley a los ginecólogos que han practicado un aborto y el aborto ha fallado y el bebé ha nacido vivo, a reanimar al bebé y a combatir para mantenerlo vivo. Obligarlo por ley. ¿Por qué? Porque hasta ahora, cuando se practica un aborto y el bebé nace vivo, se deja morir al bebé. No se interviene clínicamente en neonatología para salvar la vida de ese niño como se hace con cualquier otro niño. Ese niño hemos decidido abortarlo y si nace vivo se deja morir. Bueno, pues hubo un intento, no recuerdo ahora el estado, hubo un intento para, por ley, obligar a los obstetras, a los pediatras, a los neonatólogos, que cuando esto ocurra y tras un intento de aborto el bebé nazca vivo, se le suministren los cuidados necesarios para mantenerlo con vida. El resultado de la votación fue que no, que a estos bebés se les dejase morir. Esto es increíble.
Y esto es increíble que lo hagan médicos, enfermeros, enfermeras. Es increíble. Esto ha pasado hace muy poco. Bien, esto que ustedes están viendo es un iceberg. Se ve claro. El iceberg tiene la propiedad física de que la parte visible, la parte flotante del iceberg es una décima parte del volumen total del iceberg. Hay 9 partes que están sumergidas en el agua y no vemos. Esta montaña de hielo que vemos sobresalir de la superficie del mar no es más que una décima parte del volumen total del iceberg. Bien, esta es la imagen que elijo para mostrar la realidad oculta, manipulada del aborto. Los abortos que conocemos corresponderían a la parte visible de este iceberg y todo lo que está sumergido en el agua son los abortos que no se contabilizan, que no se publican, que no parecen importarle a nadie. Antes de meternos en ello, quiero hacer alguna aclaración más, alguna puntualización más. Esto que ustedes tienen en rojo en esta diapositiva son las razones científicas fundamentales que hacen irrefutable el hecho de que tras la fecundación, la realidad biológica que se produce es la de un individuo de la especie humana, único, irrepetible, con un programa de desarrollo en marcha desde la fecundación. Los últimos descubrimientos sobre embriología hablan de la identificación de las proteínas de membrana que en la superficie del espermatozoide y en la superficie del ovocito han de encajar como una llave y una cerradura. Es decir, el espermatozoide que logra fecundar al ovocito no es el primero que llega, no es el que más rápidamente nada, no es el que tiene más energía, es aquel que tiene la proteína correcta en su membrana para encajarla con la proteína de la membrana del ovocito. Cuando estas proteínas se encajan, empieza a ponerse en marcha el programa de desarrollo. Es la conexión de estas proteínas de membrana, se han llamado Juno e Izumo, 2, se llaman así, es la conexión de estas proteínas de membrana lo que parece desencadenar el programa de desarrollo inscrito en el genoma de la nueva célula que va primero del ovocito y luego cuando se forma el genoma del cigoto, que va a producir cambios sucesivos de complejidad creciente que van a organizar un individuo multifuncional. De una célula vamos a obtener más de 200 tejidos diferentes, bien diferenciados, autónomos, situados correctamente en el lugar que le corresponde en el propio embrión, que van a hacerse cada vez más complejos, asumiendo nuevas funciones metabólicas, sin que nadie desde fuera haga nada más que suministrar nutrición. La existencia de este programa de desarrollo, el descubrimiento de los complejos procesos epigenéticos que se van produciendo durante la evolución, en cada división celular del embrión, aparecen marcas epigenéticas en el genoma que modulan la expresión de los genes y que hacen que las células vayan diferenciándose, vayan cambiando y vayan posicionándose donde toca, es la prueba fehaciente de que estamos ante la existencia de un individuo complejo, un individuo de la especie, un individuo que sabe lo que tiene que hacer para seguir viviendo, para perfeccionarse, para madurar. Esta es una imagen que me gusta ponerles de un experimento que se hizo en la Rockefeller University. No son muy amantes de la vida en la Rockefeller University, que hay que decirlo todo, ¿eh? Este es una imagen tridimensional hecha por ordenador de un embrión real obtenido por fecundación in vitro, ¿eh? Esto no habría que hacerlo, pero bueno, lo han hecho, nosotros nos aprovechamos de sus experimentos. Esta imagen tridimensional que refleja un embrión real in vitro, se ha logrado bioquímicamente marcar las células de este embrión para ver si efectivamente esto era un simple agregado celular. Esto es un embrión preimplantatorio, 6-8 días. No tiene más tiempo este embrión. Es un embrión humano preimplantatorio. 6-8 días.
aquello que la embrióloga de la Comisión Warnock decía es un simple agregado celular. Bien, entonces por distintas técnicas se ha logrado marcar bioquímicamente las células de este embrión para conocer su composición. Y el experimento arroja un resultado sorprendente. Estas células que están ahora viviendo hacia adelante de color verde, que se ve que son menores en cantidad que el resto de células que son púrpuras, las células verdes son las células en este embrión temprano que ya están diferenciándose para producir al feto, los tejidos fetales. Las células que ustedes ven en color púrpura son las células que se diferenciarán para producir los tejidos placentarios extrafetales, ¿no? Bien, en un embrión tan temprano como 6-7 días, ha comenzado la diferenciación celular. Se ha puesto en marcha este programa de desarrollo. Las células empiezan a tomar sus rutas metabólicas de diferenciación, sus rutas genómicas de diferenciación. Hay un organismo vivo, complejo, en marcha. Bien, este proceso de fecundación, todos ustedes saben que se produce en la trompa de Falopio. Los espermatozoides, que son bastante torpes, solo saben mover su cola y tirar para adelante, pero no saben por dónde tienen que ir. No tienen GPS, no tienen ni idea de por dónde entrar ni cómo fecundar, no saben nada. Son repartidores de Amazon que llevan un pequeño paquete genómico en su cabeza de 23 cromosomas y una potente cola que se mueve rápidamente y los hace desplazarse lo más rectilíneamente posible hacia adelante. Pero el espermatozoide debería de saber que la mujer solamente ovula en un ovario cada mes. Por lo tanto, solo una de las dos trompas de Falopio es útil en cada ovulación, pero no lo sabe. Entonces la naturaleza lo que ha hecho es, como los espermatozoides son bastante tontos, son ciegos y no se saben orientar, lo que haremos será crear muchos espermatozoides para que, por ley de probabilidades, alguno encuentre el camino. Así que un varón sano puede producir una media de unos 500 millones de espermatozoides por eyaculación. 500 millones para la única función biológica de que uno de ellos, solo uno de ellos, pueda fecundar al único ovocito que va a generar la mujer, el aparato femenino de la mujer. Bien, este tránsito del ovocito por la trompa en búsqueda del momento del encuentro con los espermatozoides, momento en el cual se produce la fertilización, momento en el cual comienza la andadura un nuevo ser humano. Este proceso es muy interesante. El tránsito tubárico del embrión a lo largo de la trompa de Falopio es muy interesante porque no solamente es un viaje mecánico, se han descubierto multitud de sustancias que genera la madre y multitud de sustancias que genera el propio embrión que establecen como un diálogo bioquímico que está preparando el proceso implantatorio posterior. Así que el embarazo verdaderamente comienza a estar activo desde este momento, desde que observamos el embrión en la trompa, donde este diálogo bioquímico precoz entre madre e hijo están sentando las bases del complejo proceso implantatorio que se producirá 14 días después de la fecundación, se culminará 14 días después de la fecundación. Todo lo que hagamos sobre este embrión humano en el tránsito tubárico o todo lo que hagamos en este embrión humano a su llegada al útero, en el proceso de anidación, en la decidua del endometrio uterino, todo lo que hagamos que malogre el proceso y que obligue a expulsar a este embrión sin culminar su implantación, es también un aborto. Diga OMS lo que quiera decir. Es un aborto, porque estamos actuando deliberadamente para interferir un proceso biológico complejo que consiste en la anidación de un embrión en el útero de su madre. Entonces hablaremos, pues, de aborto preimplantatorio si la actuación se dirige a malograr la implantación y de aborto postimplantatorio si la actuación se dirige a terminar con la vida de un embrión ya implantado. La barrera de los 14 días de vida del embrión marcarán la diferencia entre el aborto preimplantatorio y el aborto postimplantatorio. Pero quiero decir que obstétrica,
científicamente ambos son exactamente igual de abortos. Y en esto estoy siendo políticamente incorrecto con arreglo a las definiciones de OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar ahora, pues, de los abortos preimplantatorios. Los abortos postimplantatorios, que son los que les he dicho antes, son los que se recogen y se contabilizan en las estadísticas. Estos no. Estos de los que le voy a hablar, todos los abortos preimplantatorios, no se contabilizan. ¿Cómo provocamos abortos preimplantatorios? Con la regulación de la fertilidad humana. Muchos contraceptivos no impiden la fecundación, sino que interfieren en la implantación. Cada vez que un contraceptivo interfiere en la implantación, estamos provocando un aborto. La mujer lo puede saber o no saber, pero la ciencia nos da suficientes datos para saberlo. Segundo, la contracepción poscoital o contracepción de emergencia o píldora del día después, llámenla ustedes como quieran. La contracepción poscoital la hemos estudiado profundamente, hemos publicado algunos trabajos al respecto. La contracepción poscoital, según nuestros estudios y las revisiones que hemos hecho de todos los experimentos que se han hecho sobre su mecanismo de acción, no impide los embarazos mayoritariamente, como dicen los prospectos de estos fármacos, evitando la ovulación. Esto es mentira. Esto es una manipulación de la información. Los propios estudios clínicos en los que se basan los laboratorios fabricantes para componer sus prospectos demuestran que la mayoría de las mujeres que toman contracepción poscoital ovulan, pero no quedan embarazadas en un 60, 70, 80%. No es la inhibición de la ovulación, que puede ser un efecto posible, pero no es ni de lejos el más frecuente. Nuestros cálculos son que el 85% de los embarazos que previene la contracepción poscoital los previene por un mecanismo antiimplantatorio, es decir, provocando la muerte del embrión, no evitando que se forme el embrión. Solo el 15% de los casos, en el 15% de los casos, el contraceptivo poscoital evita la ovulación, actúa como anovulatorio. El 85% de los casos es antiimplantatorio. Y esto va a depender del momento en el cual se suministra el fármaco con respecto al día de la ovulación. Los días más próximos a la ovulación, que son los días más fértiles y los días en los que hay más relaciones sexuales, son precisamente los días en los cuales el contraceptivo poscoital no va a evitar la ovulación y por lo tanto va a actuar por un mecanismo antiimplantatorio porque va a interferir en la función del cuerpo lúteo, reduciendo los niveles de progesterona posterior. Solamente los días previos, -5, -4, 5 o 4 días antes de la ovulación, si una mujer toma el contraceptivo poscoital en esos días, 5 o 4 días antes de la ovulación, solamente en ese caso el contraceptivo poscoital puede evitar la ovulación y por tanto que no exista embarazo. Esto sucede el 15% de los casos, solamente. La fecundación in vitro es una técnica que genera más muerte que vida. Esto lo hemos publicado también en nuestro observatorio. La fecundación in vitro genera sistemáticamente embriones supernumerarios, condenados a muerte, condenados a morir inmediatamente porque son descartados o condenados a morir en el futuro porque se congelan, se mantienen con un destino incierto o son entregados a la investigación biomédica. Bueno, hay un método contraceptivo del cual no se ha hablado, que es muy interesante aclararlo, que es el dispositivo intrauterino. Hay una gran confusión acerca del mecanismo de acción de los dispositivos intrauterinos. Yo he escuchado de muchos ginecólogos que el dispositivo intrauterino actúa como un anovulatorio o como un obstaculizador de la progresión espermática y que no es abortivo. No es verdad. Hay muchos trabajos publicados que dicen que el dispositivo intrauterino en sus distintas modalidades, o bien inerte, o bien de cobre, o bien hormonal, como la Mirena con levonorgestrel, los distintos dispositivos intrauterinos no impiden para nada la ovulación. Las mujeres que llevan un dispositivo intrauterino instalado en su útero ovulan. La actividad fundamental el mecanismo de acción fundamental del dispositivo intrauterino es impedir
la implantación del embrión en el útero. Una mujer que lleva instaurado un dispositivo intrauterino pierde como media un par de embriones al año. Sufre 2 abortos provocados por el dispositivo intrauterino al año. Muchos ginecólogos les dicen a sus pacientes que esto no es así. Esto es una pena, porque las mujeres tienen derecho a tomar sus propias decisiones y no pueden tomar decisiones libres, como os decía antes, si no tienen acceso a la información contrastada y completa. El diagnóstico genético preimplantacional relacionado con las técnicas de reproducción asistida también está detrás de enormes cantidades de aborto eugenésico. Cualquier anomalía genética detectada en embriones obtenidos in vitro es razón suficiente para descartar estos embriones. Y este problema está en aumento, porque las técnicas que empleamos para el diagnóstico genético preimplantacional son cada vez más precisas, tienen cada vez más capacidad de detección. Antiguamente solo detectábamos grandes problemas genéticos en los cromosomas, como hizo Jérôme Lejeune con su descubrimiento de la trisomía del cromosoma 21. Solo podíamos ver anomalías morfológicas en los cromosomas. Hoy en día podemos detectar pequeñas microdelecciones, pequeñas microalteraciones del genoma que afectan a pocos nucleótidos. En muchos casos, estas alteraciones que son detectables hoy no van a tener una traducción fenotípica, no van a poner en riesgo para nada la salud de esta persona, pero basta con que se detecten estas microalteraciones del genoma para que un embrión sea descartado. Es decir, estamos haciendo más potente la máquina eugenésica de eliminación de embriones. Esto es un drama en crecimiento. Hace poco tuvimos, esto es una cosa que me gusta comentarla porque fue para nosotros muy, muy importante. Tuvimos una alumna en nuestro máster en bioética, tuvimos una alumna que trabajaba precisamente en un laboratorio de genética y hacía diagnóstico genético preimplantacional. A ella le llegaban embriones y tenía que analizarlos para elegir a los buenos y descartar a los malos. Bien, y hizo el máster en bioética con nosotros. Desde luego le metimos en un problema. Creo que terminó dejándose el trabajo, pero antes de dejárselo, eligió hacer su trabajo final de máster sobre precisamente las consecuencias de este diagnóstico genético. Ella nos puso al día con toda la progresión que están habiendo las técnicas de diagnóstico genético y nos dijo que solamente por los errores que se cometen en el diagnóstico genético, la cantidad de embriones que son eliminados sin tener ningún problema. Se les ha eliminado porque ha habido un error en el diagnóstico. Esto es tremendo. Tremendo, pero se ha normalizado. Se hace en todas partes. Lo hacen todas las clínicas de reproducción asistida. No parece importarle a nadie. Cuando uno va a alguna de las clínicas de reproducción asistida que nosotros hemos investigado, una de las publicidades que se encuentra en las salas de espera es: no solo te garantizamos que vas a tener un hijo, en nuestra clínica te garantizamos que vas a tener un hijo sano. Esto no se puede decir. Nadie puede garantizar que vas a tener un hijo sano. Entonces, ¿cómo se atreven a decir esto? Porque lo que no dicen es: generaremos tantos embriones como sea necesario para encontrar uno que no tenga ningún problema. Todos los que tengan problemas nos los vamos a cargar. Esto no lo dicen, pero es exactamente lo que van a hacer. Bien, y luego hay todas las técnicas de investigación con células embrionarias humanas. Hay muchísimas líneas de investigación. Gracias a Dios, cada vez menos. Cada vez menos hay investigadores que trabajan con embriones humanos sobrantes de reproducción asistida, pero sigue habiendo mucha gente trabajando en esto. Bien, la clonación humana, que se está haciendo clonación humana, no clonación humana reproductiva, está prohibido implantar embriones clonados humanos en el útero de una mujer para que nazca ese embrión, está prohibido, eso no se puede hacer, pero sí que está permitido generar embriones clonados en el laboratorio, embriones que son copias genéticas idénticas de otros seres humanos. Y cuando tienen un número de células, 300 células, hay que destruirlos, estos embriones, para extraer de ellos las células troncales, las células madre, que van a ser utilizadas en investigación. Esto se viene haciendo, atentos, desde el año 2012-2013, que Vitaly Popov fue el primero que
logró clonar embriones humanos y extraer de ellos células troncales. Luego, se están generando embriones clonados. Ya la clonación, esto da para un congreso, ¿eh? No puedo extenderme en esto. Ya la clonación es un atentado contra la ética y la dignidad humanas. La clonación es el diseño genético de los seres humanos. Esto es terrible. Bueno, pues se está haciendo clonación, pero además generando individuos de la especie humana clonados que están destinados a ser destruidos para obtener de ellos sus células. Son verdaderos abortos. Estimado Y por doctor, tenemos, adelante. tenemos 5 minutos. Perfecto, maravilloso, pero me dejó toda la presentación sin hacer. Me he emocionado aquí. Muy bien. Me imagino que podremos en la ronda de preguntas completar alguna cosa. Solo quiero deciros que si vamos completando este iceberg y su parte sumergida, veremos que una buena parte de estos abortos ocultos provienen de la regulación de la fertilidad humana, de los contraceptivos. Otra buena parte, este es el artículo que os dije, que uno de los artículos que hemos publicado demostrando lo que os decía. Otra buena parte es debida a la extensión y generalización de la contracepción poscoital. Otra buena parte sería debida a las secuelas, a las consecuencias de la fecundación in vitro, embriones sobrantes. Tenemos un verdadero drama de criopreservación de embriones. No sabemos qué hacer con ellos. Otra buena parte serían la reducción embrionaria, este término eufemístico, reducción embrionaria, que es la técnica de aborto selectivo en embarazos múltiples en reproducción asistida. Cuando en reproducción asistida obtenemos embarazos múltiples, se hacen abortos selectivos, se eliminan a los embriones menos saludables, a los fetos menos saludables y se deja a los mejores o al mejor. Y el diagnóstico genético preimplantacional completaría la base de este iceberg para pasar finalmente a la clonación humana y el uso de células madre embrionarias procedentes de embriones sobrantes. Muy bien. Bueno, pues yo creo que, perdonadme que haya corrido así un poco al final, pero me interesaba aclarar conceptos y mostraros el drama enorme que nos rodea. Gracias. Agradecemos su intervención. El público aquí presente agradece su intervención, su ponencia, y tenemos algunas preguntas por parte del público que las vamos a juntar en algunos casos porque tienen que ver con el mismo tema. Una de las primeras dice, ¿cómo les diría a las personas que no están a favor del aborto, qué tienen que usar desde el punto de vista de una mujer, o muchos de ellos que tienen problemas económicos o que tienen problemas de salud? ¿Cómo podrían traer a este mundo a un bebé si es que éste también puede ser, que pueda tener algún tipo de enfermedad o que por el dinero no pueda ser tratada su enfermedad? Muy bien. Son problemas, a veces se presentan problemas muy complejos, muy extremos. Ninguno de ellos, los problemas de salud, los problemas económicos, la soledad, la incapacidad, ninguno de estos problemas que son graves y que complican la vida a mucha gente, ninguno puede compararse con la importancia de respetar la vida de un ser humano. Ninguna decisión puede justificar, ninguna situación personal puede justificar intervenir para matar. Ninguna. Por lo tanto, cuando una persona tiene problemas de salud, tiene riesgos, cuando una persona tiene problemas sociales, problemas psicológicos, cuando hay problemas que desaconsejan un embarazo, habrá que acompañar a estas personas para tomar decisiones responsables, responsables para evitar un embarazo, pero nunca plantear como opción la posibilidad de terminar con la vida de su bebé. El mal que implica terminar con la vida de un ser humano no puede compararse éticamente al drama que muchas mujeres, es cierto, viven y que necesitan ser ayudadas. La salida más rápida, la salida más barata es abortar. Es la peor. La salida más compleja, la salida más costosa es acompañar, instruir, apoyar, empujar. Esa es la correcta. Muchas gracias, estimado doctor. Hay otra pregunta que tiene que ver con respecto a la OMS. Si
da las prácticas antiéticas que usted las pudo mencionar, ¿hasta dónde realmente podríamos confiar o hasta dónde plenamente podríamos determinar estas políticas que ellos nos imponen? Es una pregunta muy interesante. En Perú me pidieron una charla hace unos meses precisamente sobre estos movimientos dudosos de Organización Mundial de la Salud. Y podría estar aquí hablando con ustedes 2 horas, ¿eh? Todo lo que hace la Organización Mundial de la Salud no es malo. Es un organismo plurinacional que es necesario, tiene sentido, tiene mucho trabajo que hacer, pero estamos observando una deriva ideológica muy peligrosa en los tiempos recientes, sobre todo cuando hablamos del respeto a la vida de los más débiles. Esto es inaceptable. Entonces, ¿hasta dónde nos tenemos que fiar de OMS? Desde luego no es palabra de Dios lo que diga OMS, ¿eh? Yo a mis alumnos se lo digo. O sea, es que lo ha dicho la OMS, no tiene nada que ver eso. La OMS se ha equivocado muchas veces y la OMS dice burradas muy grandes. Por ejemplo, que una mujer que está con su bebé 13 días en su vientre no está embarazada. Eso dice OMS. Oiga, pues a OMS hay que escucharla y leerla con espíritu crítico. Y hay que combatirla cuando en su dictado atenta contra la dignidad humana y atenta contra la vida humana de los seres humanos más débiles. Tenemos que enfrentarnos a ella. Los estados no deberían ceder a la manipulación que a través de la economía ejercen sobre los cuerpos legislativos de las naciones. Los estados deberían ser críticos con esta actitud manipuladora de OMS que pretende extender una cultura de la muerte eh, en detrimento de la dignidad humana. Muchas gracias por su respuesta y quiero solo transmitirle desde aquí que hemos quedado asombrados con esa respuesta de parte suya también. Y la última, para poder finalizar esta intervención, ¿cómo condiciona la fe de la interpretación de estos datos y de esto del aborto y del embarazo adolescente y de la mortalidad materna? ¿Cómo condiciona la fe para poder continuar con un embarazo adolescente? Bien, es muy buena esta pregunta. Yo después de todos los años que llevo investigando y estudiando y atendiendo a mis alumnos y escuchándoles y leyendo y publicando y moviéndome en este mundo, he descubierto una cosa muy interesante, que es que la buena ciencia y la fe van de la mano. No hay absolutamente contradicción. Es decir, quiero decir, la defensa de la vida, desde luego, desde la fe se hace con una clarividencia absoluta la defensa de la vida. Primero porque se reconoce el don de la vida, el don de la vida. Mi vida no es mía, mi vida me ha sido dada y me ha sido dada por alguien que ama la vida. La fe nos testifica en nuestro corazón el valor de la vida. Pero digo, como decía Benedicto XVI, que ciencia y fe, cuando se hacen bien, van de la mano. No hay contradicción alguna. Y yo he podido hablar desde la ciencia a personas sin fe de la necesidad del respeto de la dignidad humana. Y lo han entendido perfectamente. Puede suscitarse desde la ciencia bien planteada en el corazón de personas sin fe el respeto a la creación, el respeto al ser humano. Puede suscitarse. Desde luego que la fe es un motor que nos alienta, la fe nos ilumina, la fe nos da sabiduría y nos hace permanecer. Esto es muy importante, ¿eh? Es decir, la fe nos confirma en que este trabajo, que a veces no es fácil, porque remamos contra corriente y decimos cosas que no son fáciles de escuchar en este ambiente que vivimos hoy, la fe nos da fortaleza para permanecer en nuestras posturas de verdad a pesar de los vientos contrarios. Excelente, doctor. Me han solicitado que pueda leer unas preguntas más. ¿Es posible Fantástico. defender, es posible defender simultáneamente los derechos del embrión y la autonomía de la mujer sin que se anule uno al otro? ¿Qué propone desde la ética personalista? Claro, este es un tema interesantísimo, ¿eh? Nosotros hicimos hace 3 años un congreso en nuestra universidad, el Observatorio de Biótica, organizamos un congreso que se titulaba así, Los límites del derecho de autonomía. Esto es un tema que creo que habéis abordado también en vuestro congreso. He visto que había una ponencia en este sentido. Efectivamente,
El derecho de autonomía, que es un derecho cierto, que hemos de procurar y respetar, que viene mejorado sensiblemente por la visión personalista. El personalismo no habla de autonomía, el personalismo habla de libertad y responsabilidad. Es un concepto mucho más nítido. Libertad y responsabilidad, de una manera unida e inseparable. Libertad y responsabilidad. El principio de autonomía, que lo defienden los principialistas, no es un principio ilimitado. Y hoy se tiende a extender esta forma de pensar. Es decir, debes respetar absolutamente mi autonomía. Y entonces, si yo quiero abortar, es una decisión que hago sobre mi cuerpo. Es mentira. No es sobre tu cuerpo, es sobre el cuerpo de otro. Si yo quiero morir, debes respetarme porque yo me quiero aplicar la eutanasia. Es mi vida. Déjame que influya sobre mi vida. O sea, déjame que tome mis decisiones. Esto es un error gravísimo desde la ética. Nadie, esto se explica muy fácilmente. Nadie hace lo que le da la gana por la calle. Cuando tú coges el auto, no vas donde quieres, ni te saltas los semáforos en rojo, ni haces lo que te da la gana. No tienes, tu autonomía no es limitada, porque existe la autonomía de los otros que modula nuestro ejercicio de autonomía. En este caso, la libertad y la responsabilidad, hablando con términos personalistas, es la pregunta, iba por ahí, que son mucho más completos que la autonomía. La libertad y la responsabilidad del ejercicio de las decisiones de una mujer le llevan a no invadir un derecho de superior rango. También el personalismo define como primero de los principios personalistas defensa de la vida física. Es el primero de los principios. Después están los otros. Entonces, el lícito derecho de la mujer a defender su libertad con responsabilidad le lleva a respetar un derecho de rango superior, que es el respeto de la vida física de su hijo. Este es el límite en el ejercicio de su propio derecho. ¿De acuerdo? Esto es lo que hemos de hacer entender. Un paciente que está sufriendo y se quiere morir, no le aplicamos la eutanasia porque su derecho libre de tomar decisiones con responsabilidad le impiden atentar contra su propia vida, que es un principio de rango superior, que no puede ser asaltado desde los otros derechos. Excelente. Y este justamente iba con otra pregunta que hablaba acerca de cómo hablar del aborto al movimiento feminista con respecto a esto, ¿no? De que es mi cuerpo, mi decisión y obviamente muy acertado, usted lo dijo anteriormente. Y la última pregunta dice, ¿cuál es la responsabilidad ética de un médico o personal de salud cuando sus convicciones personales chocan con el derecho de un paciente a decidir sobre su propio cuerpo? Debe objetar de conciencia. Un médico no puede traicionar su conciencia. Un médico no debe ceder ante la petición de un paciente que viola su criterio de conciencia. Es más, no solamente tiene que retirarse y decir haga usted lo que quiera, yo no voy a colaborar con usted, sino que un médico que observa, que trata a un paciente que desde el error o desde la ignorancia quiere tomar una decisión que le agrede, que no le hace bien, que le hace daño, el médico debe implicarse en acompañar, tratar de que este paciente acceda a la información completa, veraz, rigurosa e inteligible que le dé la oportunidad, no lo puedo lograrlo o no, pero que le dé la oportunidad a este paciente de cambiar de opinión, de tomar una decisión que no sea lesiva. Fíjese que cuando un médico o un sanitario objeta de conciencia, no está haciéndolo por manías religiosas. El sentido que tiene la objeción de conciencia es resistirse a tomar una decisión dañina, maleficente. Es decir, yo no quiero hacer daño a mi paciente. Si mi paciente me pide que le haga daño, yo no se lo puedo hacer, pero porque me importa el paciente, no sirvo a mis principios. Mis principios sirven al paciente. Por tanto, la fundamentación de la objeción de conciencia es la convicción y la resolución de hacer el bien al paciente. Cuando el paciente está equivocado y nos pide que le hagamos un daño, nos tenemos no solamente que oponer, sino que tratar de explicarle por qué su decisión es dañina. Es una responsabilidad que no debemos abandonar.
Muchas gracias, doctor. Para finalizar, quisiéramos tal vez una última frase o reflexión que les pudiera decir a los estudiantes de enfermería, de medicina, de nutrición, que están de algunas facultades de nuestras universidades aquí en Ecuador. De todo su tema, ¿qué podrían llevarse nuestros estudiantes para su práctica después cuando sean profesionales? Bueno, pues yo les voy a decir dos cosas que se me ocurren rápidamente. La primera, estudien, lean mucho, investiguen, no se crean todo lo que les dicen, no recurran habitualmente a la inteligencia artificial. Tiene muchas alucinaciones la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un campo de enorme riesgo en el manejo de la información. No recurran habitualmente, limítenla para labores muy concretas. No se fíen de ella. Tampoco se crean todo lo que leen, todo lo que lean. Tampoco se crean todo lo que se publica. Investiguen, analicen, estudien, fórmense. Siempre que hayan conflictos éticos, acudan a las bases científicas que se esconden tras la realidad. Créense un criterio riguroso. Trabajen por buscar la verdad. Primer consejo. Segundo consejo, no es mío. Respeten la dignidad de los miembros más débiles. Este es un consejo que no es mío, es de Jérôme Lejeune. La calidad de una civilización se mide por la forma en que trata a sus miembros más débiles. Traten exquisitamente a sus pacientes más débiles. Sí. Sí. Ofrecemos un fuerte aplauso a doctor Toledo y continuamos con nuestras presentaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes.